Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Brunch familiar en Sheraton Santiago desde este domingo, todos los domingos de 13 a 16 horas. Venga a conocer el brunch familiar de Restaurante El Cid con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago, momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-335-1000 o en sheraton.com/es. El exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana, eso es Brooksfield, desde 1971, proveniente desde Torino, la capital de la región de Piamonte en Italia, llega Brooksfield. Lo puede encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Lascon. Somos opinión. Somos La Clave. Estamos con 2/3 del panel que nos va a acompañar la próxima hora. Estamos con Lorena Recabarren de Evópolis. Lorena, ¿cómo estás? Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Con Axel Callis, sociólogo, fundador de electoral.cl. ¿Qué tal, Axel? Hola Fernando, buen día. Bueno, Evópolis perdió a su líder en la primaria, pero sacaron puras cuentas alegres al final, Felipe Cast. Tenemos una sensación de derrota dulce. ¿Ah? A ver, cuéntanos por qué. De derrota dulce. Efectivamente, yo creo que la pérdida del candidato... ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Mi hijo, que está súper politizado, tiene 4 años, el día lunes en la mañana me dice, mamá, ¿ahora vamos a tener que votar por Piñera? Y yo le digo, no sé, pues yo creo que sí. ¿Y Felipe Cast se murió? Lindo. Bueno, pero no se murió. Es que por eso me acordé un poco de la anécdota, en el sentido de que creemos que el proyecto tiene mucho más sentido ahora que hace 6 meses atrás en las elecciones municipales, ¿no? Las elecciones municipales fue una primera prueba electoral que sorteamos con bastante éxito en una coalición de lista única. Con 150.000 votos, hoy día tenemos 70.000 votos más, que son nuestros, propios del proyecto, de un partido formado en las 15 regiones, con un programa que tanto enemigos o adversarios y amigos han encontrado, han reconocido en su rigurosidad, en su seriedad, en su proyección. Y por lo tanto creo que el proyecto político de Evópolis no ha perdido, sino que tampoco triunfado, ¿no? No puedo decir eso, pero sí ha ido fortaleciéndose, y creo que eso en un camino, en un movimiento político que recién empieza el 2012, es potente, es interesante mirarlo, ¿no? Axel Callis, ¿cómo viste tú el resultado, la participación? ¿Qué te llamó la sorpresa y qué no? O sea, de hecho yo te quiero felicitar porque cuando estuve en tu programa, en el boliche, en Chilevisión, tú dijiste, van a votar más de 2 millones de personas. Yo te dije un poquito más de 1,5 millones. Eso está grabado ahí y estuvimos justo entre medio de... Sí. Yo creí que entonces yo te quería preguntar, bueno, ¿de dónde salió la intuición de lo...? Porque yo estaba... yo dije el día anterior en otro programa de televisión, dije, van a votar, hay disponible 2 millones. Yo tenía un pálpito así que había mucha gente que iba a votar. Pero tú dijiste 2 millones un mes antes. Y yo dije 1 millón, a lo menos 1,5 millones, un mes antes de finales, antes de todo. Entonces... lo que a mí no me sorprendió fue la participación, eso es lo primero. En ese programa y en varias partes uno ha comentado que en Chile hay gente que le gusta votar. Yo creo que esa es una variable, y la otra variable es que cuando se ponen situaciones que son bien distintas a la hora, donde tienes una oferta que va desde posiciones en términos de modelo o visiones de modelos muy contrapuestas, la gente siente que tiene que decir algo al respecto, digamos. Cuando son todos relativamente similares, tú te quedas en la cama y dices, sabéis que la verdad da exactamente más o menos lo mismo, pero no da lo mismo cuando... Y ese es el producto no pensado del debate de Chile Vamos. El producto no pensado es que la pelea, todas las cuentas malas, la clase política lee al revés las cosas. Porque leyó, esto va a alejar, la mala política aleja. La va a alejar. No, a la gente le gusta la sangre. Perdona, o sea, a la gente, a los electores les gustan las diferencias, les gusta la competitividad, les gusta que hayan diferencias. Ahora se politizó mucho, se polarizó mucho, pero no de una manera, yo creo, en términos como de ideológicos o programáticos.
Yo creo que si uno le pregunta a alguien medio del que fue a votar, no tiene muy claras las diferencias entre Sebastián Piñera, Osandón y Felipe Kast. De hecho, yo a Osandón no le escuché en toda la campaña una sola propuesta relativamente bien argumentada, ¿no? Y si es que le escuché alguna. Y con Sebastián Piñera pasó un poco igual, no porque no tuviera el programa ni porque no tuviera equipos de trabajo detrás, sino porque la discusión se centró en otros temas no programáticos, ¿no? Entonces, Lorena, el punto no tiene que ver con la razón. Sí, las personas siguen votando por emociones, siguen votando porque les gusta un candidato y siguen siendo muy pocas las personas que hacen diferencias racionales entre los programas. Justamente yo quería ir para allá, es decir, que la polarización en el fondo no fue ideológica y que sí estuvo muy teñida incluso por el miedo, por campañas de terror de por medio. Pero mira tú, Lorena, lo interesante de algo que tú dijiste en la intervención anterior. Tú dijiste, yo no le vi a Manuel José Osandón ninguna idea bien argumentada, dijiste. Ya, puede ser. Pero votaron 160.000 personas más que por Felipe Kast, por Manuel José Osandón. Y eso no, si que convenimos que no hay idea bien argumentada y que la idea básica central es la de cambiar la estructura de la política sobre la base de este financiamiento espurio. Eso es una cosa que te apela a ti, efectivamente, como dice Axel, te apela más emocionalmente que racionalmente. Y le sirvió al tener 370.000 personas. Sí, pero yo desagregaría esos votos, ¿no? Porque hay mucho. A ver, el 80% de Puente Alto, Pirque y zonas aledañas, o en verdad en la comuna de Puente Alto, 80% vota por Osandón. ¿Sí? ¿verdad? ¿Cuántos votos son esos? Te lo digo al tiro. ¿Sí? 80.000 más o menos, creo. Sí, más o menos. Apelando a memoria. 372.000. Sí, estamos hablando pero de una sola comuna que se moviliza, donde, ojo, aquí yo no estoy diciendo que haya un acarreo ni algo negativo ahí, sino que en el fondo la gente vota efectivamente porque creo que mucha de ella tiene que haber visto una buena gestión como alcalde de Manuel José Yo Osandón. recuerdo un dato, el 59% de la votación de Osandón proviene del área metropolitana. Eso sí. O sea, eso... Que también es común, que es la misma lógica con los dos candidatos del Frente Amplio. Así es. Sí. Tanto Beatriz como Alberto Mayor tienen 49 uno y ahora 52 vienen, el otro. son de la pirámide invertida esos dos votos. O sea, Osandón viene desde el sector sur oriente de la capital, desde La Pintana, Puente Alto, y los otros vienen de los sectores más informados y más acomodados, los del Frente Amplio. Ahora, bueno, entonces parte importante viene de ahí. Otra parte importante viene efectivamente de un malestar. Yo venía escuchando en alguna parte hoy día en la mañana del malestar de la derecha, ¿no? 54.000 votos en Puente Alto. Sí, ¿pero en la comuna o en el distrito? La comuna. El distrito yo me acuerdo que eran 80.000, 80 y tantos mil. Que haciendo un poco la equivalencia respecto del Frente Amplio a hablar del malestar social, que cómo Osandón levanta este malestar desde la derecha, ¿no? Desde la centro derecha. Y yo creo que también hay un porcentaje no menor, no estoy diciendo que eso haya sido decididor, pero sí no menor, de gente que fue a votar por Osandón en contra de Piñera. ¿Sí? Ahora, yo destacaría, o más que destacaría, ¿Sabes por qué yo creo que no? ¿Sabes por qué yo creo que eso no es tan así? Marginal absoluto. Te lo voy a plantear porque Osandón, en la elección senatorial que lo lleva a él al Senado, en la región, en la circunscripción que corresponde de la región metropolitana, saca 317.000 votos. En todo el país saca 370.000 votos ahora. Y eso es casi perfectamente una proyección racional de mantener más o menos la votación que él recibió en Santiago, y que es muy fuerte, Puente Alto, Peñalolén, La Florida y todo eso, con la votación agregada que sacó de regiones, digamos. No veo un polo gigantesco de miles de votos que vienen desde la nueva mayoría a... No, yo digo que eso es un tercer elemento que hay que considerar. Simplemente yo donde creo que hay más votos de Osandón es en este levantar el malestar de la derecha. Sí. O del modelo de este Cruz. Estaba acá sentado el día domingo Mayorga, que hablaba como de la trenza entre la economía, la política y los negocios, etcétera. Y ese es un discurso que sí, que apela a la emoción, no racional probablemente. Van a haber millones de interpretaciones sobre los 370.000 votos de Osandón.
Y lo único que yo sé es que no hay ninguna interpretación que va a ser, con la palabra de moda, totalitaria. Yo creo que esos votos le pertenecen a mucha gente ahora. Y por lo tanto yo creo que el tema de Sebastián Piñera de conversar con Osandón, no sé si sea una labor pragmática en términos de eficacia. O sea, yo creo que Osandón podrá manejar una parte de esos votos, pero van a quedar absolutamente a libre albedrío. ¿Me parece que Osandón podría llegar a decir? Por eso, pero lo que estoy diciendo es que no, Osandón es una puerta de entrada, pero no necesariamente una puerta de salida de esos votos. ¿Se entiende? Que yo dudo la puerta de entrada, por eso. O sea, la gente entró por vía Osandón, pero no sé si Osandón le puede sector, dices tú. Al sector. O sea, él abre una puerta. Yo estaba mirando. Sí, no, eso, él tiene voto transversal en el anterior que votaba Bachelet para presidente, Osandón para senador. Y por cierto, ahí atrae votos hacia el sector, pero yo estoy de acuerdo contigo. No todos esos votos, y quizás buena parte de esos votos no se van a canalizar hacia este. Exactamente. Entonces, el timbre de salida es el que yo digo que Osandón no puede garantizar, aunque sea a veces vayan de luna de miel. Lo que pasa es que yo estoy pensando en la entrada de ahora, post primaria, digamos. Sí. La entrada a. ¿Qué apoyo, qué tipo de apoyo, qué declaración va a salir diciendo Osandón después de la conversa con Piñera? Eso es lo que yo creo que ahí la entrada no va a ser completa, y por lo tanto mucho menos va a asegurar el traspaso a sus votantes, digamos. Sí, yo armo un subconjunto en términos de que yo veo que es mucho más factible el millón de votos Kast-Piñera, y hay un subconjunto mucho más homogéneo en términos de continuidad. Y yo creo que ese millón de votos es un buen pie para la primera vuelta. Pero fíjate tú que hay un punto que yo lo he tocado varias veces acá, porque creo que es interesante por la sorpresa de la cantidad de votos que recibió el sector de derecha en esta primaria. 1.400.000 votos es mucho más de lo que de lo que algunos hipotetizaron, pero eso estrecha el margen de crecimiento del sector. Porque tú tienes, por ejemplo, en la primera vuelta presidencial de Evelyn Matei, ella sacó 1.600.000 votos y después sacó 2.100.000. 2.100.000. Ella dobla. Claro. Ella dobla la primaria del 2013. Exacto. Sí. Entonces son 2.100.000 y eso te deja a ti con una posibilidad de crecimiento desde tu propio sector bastante chico, por lo tanto hay que ir a buscar afuera. Y eso es bien interesante. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay que buscar afuera. Sí, pero yo creo que hay una palabra clave en estas elecciones y que fue importante para las primarias y ha sido importante en varias elecciones fuera últimamente, que es la movilización. Yo creo que la primaria de Chile Vamos moviliza, como decía Axel al comienzo, ¿verdad? Porque genera emoción, genera competencia, genera polarización, Si vamos a llegar a una elección de noviembre donde efectivamente puedan competir ideológica o emocionalmente posturas distintas, la movilización va a ser distinta. Entonces el techo no solamente está en la votación, porque convengamos en que la elección del 2013 fue poco motivadora. Que Evelyn Matei venía tomando una posta de un camino largo, sinuoso, con obstáculos, donde en realidad finalmente el elector de centro derecha llega con poca esperanza de que se va a ganar o no, se va a volver a tener un gobierno de centro derecha. Por lo tanto, la movilización fue muy baja para la centro derecha el 2013. Yo creo que esta vez la movilización podría ser más alta porque debiese darse un escenario de competencia mayor. Los votos, la dificultad, esto es como el Everest, mientras más subes, más te cuesta, o sea, mientras más alto estás, más te cuesta el voto que viene. Y el problema que tiene Piñera, yo diría que no así en esta pasada la nueva mayoría, es que los cálculos que uno empieza a hacer con los colegas, con distintos analistas, es que no va a participar muy poco. El desastre, llamémosle el tipo posverdad que instala la prensa, nosotros estamos calculando así en general, así pues, por WhatsApp lo que uno intercambia, no menos de 6.500.000. Válido. O sea, 6 millones. 45. ¿Ah? Como 45%. Claro, 6.400.000, 6.500.000. O sea, es un escenario parecido entre la primera y segunda vuelta, algo intermedio del año 2013.
Y eso quiere decir que para alcanzar la mayoría... Es mayor. ¿Ah? ¿No? Es mayor ese porcentaje, ese número. No, lo que pasa es que es menor, es mayor que la segunda vuelta y menor que la primera vuelta en 2013. Entonces, pero más o menos 6 millones 300. Por lo tanto, tu 50% son 3 millones y tantos, 3 millones 150. Cifras que el año 2013 eran solamente para Bachelet, pero con voto voluntario es bastante difícil acercarse a esa cifra. Entonces, es cuesta arriba, porque la derecha tiene un voto duro, está de la municipal, tiene un voto que se confirma, tiene un piso de 2 millones 100, que es el voto un poquito más que la municipal, que es el voto de Evelyn Matei. Que es más o menos el voto de la segunda vuelta de Evelyn. Exactamente. Subir a 3 millones, eso es muy difícil. Es súper difícil. Eso lo reconoció ayer el expresidente Piñera cuando lo entrevisté ayer en Última Mirada en la noche. Él reconoce que cuesta este delta y claro, es bonito haber recibido 1.400.000 votos. Así es. Pero eso estrecha un poquitito el delta que tú necesitas para poder obtener más o menos el piso del 50+1 en el caso de Evelyn Matei. Asumiendo además que ese 1.400.000, digamos, la diferencia que obtuvo Piñera a ese 1.400.000 se traspasa automática y completamente a él, digamos que eso ya es difícil. Por supuesto, lo que también Sí. no se sabe. No, va a ser interesante, y ustedes han visto, Karen Oliva ya se integró con nosotros, Karina Oliva, de Ciudadanos. Va a ser interesante lo que sucede ahora, y lo estamos viendo, cuando empiezan los demás candidatos a intentar apelar a partidarios que no son propios. Claro. Ayer Carolina Goich dice: nosotros invitamos a todas aquellas personas de derecha que no comparten el ideario de Sebastián Piñera que se vengan para y que acá. creen que los niños están primero en la fila. Claro, exacto. Y ahí está apelando a Evópolis, está apelando a Andrés Velasco, está apelando a Amplitud. Esa es una de las gracias del voto voluntario. Que para los que nos gusta... A Ciudadanos, sin duda. Hola. Que el voto voluntario tiene el efecto de la sábana corta en los candidatos. Tú quedas muy rápido o con los pies descuidados o con la cabeza afuera. Porque se tienden a ennichar, no sé si se explica, se tiende como a aparecer ya no el voto ordenado del que está inscrito en el padrón antiguo, sino que las personas tienden a tener un voto que es de ellos y que no necesariamente es traspasable en segundas instancias a otro. Entonces, el problema es que todo el mundo se empieza a correr, y cuando se empiezan a correr de electorado empiezan a descuidar los suyos, la sábana corta. El problema que tiene Piñera es que quedó muy corrido a la derecha en esta pasada. Entonces, el tránsito hacia un voto que yo no le llamo moderado, yo le llamo el voto particular subvencionado, que es el que le gusta un poquito del Estado y un poquito de lo privado, esta cosa, el voto como del medio, que cuando empiece a correrse Piñera al voto particular subvencionado, va a descuidar la derecha que tanto rédito le dio en esta pasada. Y ahí va a tener un problema porque tiene a Kast, a José Antonio, y esas personas son difíciles, o sea, son personas con opinión y muy informadas, esa derecha que está ahí. Entonces, ese tránsito va a ser súper interesante. La derecha de Kast, ojo, nadie la pesca. De José Antonio. Nadie la ha pescado mucho, y yo encuentro que va a ser fundamental. O sea, totalmente fundamental en una segunda vuelta. Coincido absolutamente. Y están lo suficientemente enrabiados con Sebastián Piñera, salvajemente enrabiados, porque le acusan de haber, traicionado acuerdos que tomó con los oficiales en retiro, de haber cerrado el penal Cordillera y ser un traidor a muchas de las cosas. Una cosa bien brutal, y que tú lo ves en los blogs que tienen, y que son bien interesantes ver a veces los blogs de ese sector, porque yo no veo vaso comunicante alguno entre eso y Sebastián Piñera, pero van a tener, 1 o 2 puntos porcentuales, que eventualmente son toda la diferencia. O sea, esos pichiruchis que son despreciados en las primeras vueltas, en las segundas vueltas valen oro. ¿Han calculado cuánto podría sacar José Antonio? Las encuestas lo tienen. Porque la encuesta más magnánima lo tienen 1 en un punto porcentual. Pero un punto porcentual ¿cuánto dijiste tú que van a votar? Válidamente emitido 6 millones. 6 millones 3. 6 millones.
Entiéndeme, son o sea, un 6.000, punto son 60.000. 60.000 personas. Que te marcan efectivamente la diferencia. Un estadio nacional completo. Ahora, es un punto rating. En general, todos los cientistas políticos, analistas electorales, hablan de el vagón ganador, que la gente se sube. Pero a mí me gusta más el vagón perdedor, que es otro voto, que son las personas que votan en las primeras vueltas por, pucha, es un tipo que está más cerca mío, y después me ordeno en la segunda. Entre el paso de eso y de la segunda vuelta, ocurre que muchas veces esa persona después no llega a votar. Entonces hay que tener... yo creo que ahí depende del candidato, en ese sentido. Yo creo que hay muchas personas que evidentemente en la primera vuelta como que le ponen todo el corazón a quien va a la elección, hay más candidatos. En Chile ya se hizo tradición la segunda vuelta, ya como que es parte del escenario que los candidatos por los escenarios, incluso por la nueva configuración del sistema político, es muy difícil pasar a ganar en primera vuelta. Y ahí yo creo que pasa mucho, que la gente prefiere votar por el candidato que le gusta completo el programa, que se siente un poco más fan lover de aquella persona, pero al mismo tiempo en segunda vuelta busca en dónde está la disputa de los 4 años que viene, con qué candidato, y ahí por eso pasa ese ordenamiento. Pero depende también si ese es el candidato que le convence. Es como... yo creo que en la derecha eso se da más contundentemente en que votan directamente, o yo no me imagino. José Antonio Kast tiene está muy ligado al mundo de la familia militar, como se dice, al pinochetismo, pero el pinochetismo jamás va a permitir o no va a querer permitir que llegue que mantenga o la nueva mayoría o que salga otra opción. Entonces ahí yo creo, pero en otros casos, es muy difícil que mucho del electorado que pueda tener el Frente Amplio en una segunda vuelta también quiera votar o se sienta representado por un candidato a la nueva mayoría, porque es un electorado distinto, muy nuevo, incluso más volátil. Uno se tiene que hacer cargo del electorado del Frente Amplio, que se siente más representado y que puede que podamos convocar, no todo, pero parte de un sector a votar en primera vuelta, pero que no necesariamente pueda votar por Alejandro Guillé, si es que pasara Alejandro Guillé. Si fuese al revés y pasara Beatriz Sánchez, es mucho más seguro que el electorado de la nueva mayoría prefiera votar por Beatriz Sánchez y participar a la elección. Entonces se da un escenario que también depende un poco de quién es el candidato y a quién representa. Yo hoy en día, yo hoy en día con voto voluntario, yo ya no hablo, los analistas no hablamos de electorados. Existen potenciales votantes, existen nichos de votantes, existen tendencias, pero electorados ya no existe ni el voto duro ni el voto blando. Existen personas que tienen una opción. Esto se parece que el voto voluntario tiene un efecto que tiende a customizar, perdón el anglicismo, pero tiende a hacer, esta es mi opción, y no necesariamente es la que viene, es la que está más cerca mío. La que viene puede ser no ir o cambiarme. Por eso, una de las cosas que a mí me entretenía antes era sumar la gente a las encuestas. Cuando uno decía, bueno, le sumo a Goich, a Guillet, eso ya no puede sumar a Osandón con Piñera, ni a Goich con Guillet, ni a Beatriz. Esas sumas ya no operan automáticamente como antes. Yo me acuerdo que antes, cuando había padrón, el padrón del que murió el 2009, uno pescaba la encuesta y sumaba. ¿Por qué? Porque las personas pertenecían a tendencias electorales, y a mí que me tocó trabajar mucho en eso, las teníamos a todas identificadas con las mesas, más o menos sabíamos cómo se comportaban, porque las mesas eran como una especie de seres vivos que tenían una... Especialmente la del Estadio Nacional, habían unas que eran como representativas de Chile. Las mesas eran, y sí. Ahora ya no, ahora se nos despegan. Claro, tú agarrabas 40 mesas del Estadio Nacional y casi te replicaba en un 70% la votación nacional. O sea, y habían, no sé si puedo alcanzar a contar, habían mesas que eran absolutamente díscolas. Mesas que, por ejemplo, el año, usted no había nacido, el año 97 se fueron al nulo blanco. ¿Se acuerdan? El año 97 el millón. Después, el 2009 se fueron esas mismas mesas, se van con Lavín, después se van con Bachelet, después se van a Marco y después terminan votando, yo me acuerdo algunas por Piñera, pero mesas que se mueven y otras que eran como estables, así como
como una tendencia así como... Una predictibilidad casi 100%. Absoluta. Entonces, hoy en día las mesas, al mezclarnos las mesas con jóvenes, con viejos, con mujeres, hombres, se nos desguañangaron, perdón el chilenismo, y cuesta mucho más. Entonces, pero lo que uno ve es que ya no existen estos electorados, estas categorías grandes de voto duro, voto blando, este es voto duro, Goich, este es voto blando. No, eso no. Aquí lo que tenemos son personas que deciden ir a votar voluntariamente, hacen un esfuerzo en la mayoría del país sobrehumano para ir a votar, porque si hay algo que no existe en este país, y yo lo voy a decir en todas partes, que no hay voto voluntario, lo que hay es libertad de acción para ir a votar, que es otra cosa. Y las personas hacen un esfuerzo, o sea, en general en las regiones las personas a veces se tienen que trasladar mucho, y cuando toman la opción de ir a votar es porque el candidato ha logrado seducir a esa persona, o ha logrado, o pertenece a una familia de voto que está cercano a eso. Ahora, hay ciertas cosas que son interesantes de ver cuando pasan esta primaria. En el caso de Evópolis, que es el único de los partidos, por lo menos que hay representante acá en este panel, y que tiene que tomar una decisión. Y la decisión, históricamente, voy a usar la lógica de Axel, yo la llevo 30 años atrás, o 20 años atrás. La lógica, cuando un candidato te decía, mira, intégrate a mi gobierno, te doy 3 ministerios. El partido decía, listo, o pedía 4. Pero nadie dudaba de que la inclusión en el gobierno era el camino lógico después de haber perdido potencialmente una primaria o estar cerca del sector. Hoy día no me queda claro si es que es algo que le conviene a un partido que está creciendo, que se subsuma en una realidad donde tiene 2 grandes partidos, uno de los cuales se ha encargado de ningunear a Evópolis consistentemente. Y sistemáticamente. Sistemáticamente, que es la UDI. O sea, perdón, voy a decirlo. Y a maltratar. Porque Floriana a lo mejor no lo puede decir, pero yo tengo amigos en Evópolis, mi amigo Pancho Undurraga, amigo del colegio. O sea, el maltrato es soberano por parte de esos partidos, y este es el minuto donde el Evópolis puede sacar la voz, decir, a ver, para. Entonces, si te invitan adentro, la pregunta hoy día que todos los partidos se hacen, que no se hacían antes, me invita para adentro, para que yo entre a un hoyo negro donde ¡puf! Desaparezco. Sí. Y por lo tanto, o me invitan adentro para que yo sea cómplice de cualquier cosa que se haga en donde nunca voy a ser consultado, o me conviene meterme adentro porque eso releva determinadas figuras, ministros, subsecretarios que eventualmente mañana pueden potenciar el partido. Y esa cosa es interesante. Es súper interesante porque además responde a un proceso. Yo creo que responde a 2 cosas. Sí. Contéstame después de la pausa que llevamos, pero te dejo plantear la pregunta. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9. ¿Cuál es tu clave? Mi clave es tener libertad de expresión. Mi clave es pelear contra la discriminación y la violencia de género. Mi clave es el amor, porque donde hay amor no falta nada. Todos tenemos una clave. Cumplimos 3 años y tu clave está en la 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos 2 mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor.
Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Los fines de semana dese un gran gusto y aprovecha el paquete especial de fin de semana para descansar, disfrutar y reponer energías por solo 89,000 pesos por persona, IVA incluido. El paquete especial incluye trago de bienvenida, desayuno, late checkout. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Más información al 222-335-1000 o en sheraton.com/es. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés se llama Brooksfield. Viene desde Torino, la capital de la región de Piamonte en Italia. Desde 1971, Brooksfield lo puede encontrar en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Combinación clave. Estamos en el panel con Lorena Recabarren de Evópoli, Karina Oliva de Poder Ciudadano y Axel Callis, sociólogo fundador de Electoral.cl. Y de Chile 21 y de Impacta Consultores y una cantidad de cosas. No te voy a tirar toda la biografía porque esta es una Wikipedia chica. Claro, si él está sumando, yo también quiero decir que soy directora de Horizontal, que es el centro de estudio de Evópoli. Por ahí lo programático. En Chile movilizado. ¿Cómo se llama el pololo? No sé. Por ahí lo programático. Por ahí lo estamos sin pololo todavía. Tenemos una realidad nueva a partir de esta primaria y tenemos dos incertezas que, para usar la palabra que en los comerciales usó Axel Callis, tienen realidad territorial, que es el gobierno con dos candidatos, Carolina Goich y Alejandro Guillé, que durante prácticamente casi 2 meses desaparecieron en términos de la escena cotidiana, para dárselo a las primarias, y que ahora tienen que entrar con mucho brío, porque si no, no recuperan la velocidad inicial perdida, digamos. La democracia cristiana llamó a una junta en el 28 y 29 de julio que va a estar, yo creo que esa va a estar histórica, porque lo que se pretende es discutir solamente la lista parlamentaria y hay mucha presión porque se discuta también la opción presidencial. Alejandro Guillé, me contaron ayer, y yo lo conté aquí, me soplaron de que tiene ya listas las firmas y que son bastante, que están esperando un momento para generar una suerte de impacto. Un hito. Pasan montones de cosas. Pero el hecho es que a estas dos candidaturas, quieranlo o no quieranlo, los impacta cualquier cosa que suceda con el gobierno, porque son de alguna manera parte de la misma coalición. Y si es que el gobierno tiene situaciones pencas de aquí a marzo o de aquí a noviembre, digamos, situaciones que tienen que ver con leyes que se aprueban o no se aprueben, situaciones... bueno, todo eso impacta en los candidatos de gobierno. ¿Qué tanto se puede hacer campaña dentro de la nueva mayoría sin atacar o criticar muy fuertemente al gobierno propio? Yo, antes de responder tu pregunta, quiero decir que estoy súper sorprendido de lo que aparece hoy día en el diario.
en términos de la nueva mayoría, porque hay una cuña de Gonzalo Navarrete que yo creo que hay un error, no sé si hay un problema de tipeo, pero él dice hoy día en la tercera, nosotros aspiramos a 2 millones de votos. Yo no lo puedo creer. O sea, si pero se está refiriendo al PPD. No, está refiriéndose a la nueva mayoría. Yo creo que está refiriendo a Guillé. Yo pensé a Guillé. Sí, como mínimo, en fondo pensando. Pero que con eso no le alcanza. En segunda vuelta, es decir, hablando, ¿no? que la nueva mayoría, y lo he visto en otras partes, y esto un poco habla del estado de la situación, diga que aspira al 40%. Sí, para que no pase, no gane Sebastián Piñera en primera vuelta. Yo diría que hay algo que está muy mal ahí adentro. Es decir, cuando tu meta permite, porque si yo digo que mi meta es de 2 millones, lo que estoy diciendo es que Piñera puede ganar en primera vuelta. En un escenario, o sea, si mi meta es de 2 millones... O sea, él habla de un mínimo, de un... No, cuando en política, cuando tú hablas de un número, se queda ese número. Okay. Se queda ese número. Eso se llama el efecto ancla. Exactamente. Y él dijo hoy día, dijo es 2 millones de votos. Está en la página C4, C3 de la tercera. La tercera habló de la... No, es que ayer se reunieron todos los secretarios, sí. Estaba Navarrete, estaba Matías Walker, estuvieron todos. Y hablaron del 40%. Pero que ellos, no solo que Guillé, ojo, decía que entre Carolina Goit y Alejandro lograran un 40% y que detuvieran, en definitiva, y que Carolina detuviera un poco el voto más cercano a la derecha. Y ahí a mí me pareció que era más preocupante aún porque entre los dos sumar un 40%. Yo creo que... Eso es una muy mala cuña. Es una muy mala cuña. Si esa fue la decisión de la reunión de ayer, es nefasta para el sector, porque el mensaje es... La incertidumbre que hay interna. Incertidumbre, o sea, así como Felipe en los debates nunca decía que iba a perder, tú nunca como un bloque importante con la democracia cristiana, tú no puedes aspirar a 2 millones de votos, que es lo que sacaron, es menos de lo que sacaron como concejales, sumado la DC más lo que queda la nueva mayoría en concejales el año pasado. O sea, tu meta no puede ser menos que lo que tuviste en una elección menor como una municipal. ¿Te das cuenta? Entonces, acá hay un problema político de qué país están leyendo. Y en ese sentido yo ahí retomo tu pregunta. Yo no sé, en esta relación con el gobierno, quién a la larga puede invertirse. O sea, a la larga el gobierno puede terminar ordenando mucho más la coalición que la coalición haciéndose cargo del gobierno. Ojo, yo creo que ahí hay otro antecedente, incluso en esa misma nota, en donde la democracia cristiana decía que le había ofrecido a los radicales hacer listas juntos parlamentarias y que así es como ordenar y ponerse poco de acuerdo y correr con fraternidad y ya no este quiebre tan duro que existía hace una semana atrás, unos días atrás. Y ahí y los radicales dicen, no, ¿cómo vamos a estar con la democracia cristiana? Nosotros lista parlamentaria, si en nuestro candidato nosotros lo levantamos y ellos están levantando la otra candidatura. Entonces ahí demuestra también el nivel de desarme que hay dentro de la nueva mayoría para enfrentar el proceso electoral y como que no logran cuajar ni la presidencial ni la parlamentaria y por eso esta incertidumbre tan fuerte de ni siquiera llegar y ponerse como meta llegar a los 2 millones de votos. A mí también me pareció, y nos llama mucho la atención a nosotros, ese nivel de incertidumbre que hay interno. Eso quiere decir que no hay capacidad de ponerse de acuerdo ni dialogar. O sea, también salía que había una disputa muy fuerte entre Fidel Espinosa y Álvaro Elizalde. O sea, la tensión interna dentro de la nueva mayoría, incluso por no participar en las primarias, por no lograr tener acuerdos, por estar completamente desarticulada, hoy día está pasándole la cuenta que sale Gonzalo Navarrete. Que genera, entre otras cosas, el temor en las parlamentarias respecto al Frente Amplio. Claro, porque, ojo, dentro de las cosas que no se han analizado de las elecciones del Frente Amplio son las primarias del Frente Amplio, donde la votación fue mucho mayor que la presidencial del domingo. Pero eso era un efecto esperado de las personas que o sea, seamos sinceros, o sea, mucha gente muy decente le pasaron, por ley le tienen que pasar las dos papeletas y hubo personas que las devolvieron, la gran mayoría. Y hay una pero hubo casi todas las regiones, los distritos que hubo en esas zonas, hubo un 50% más o menos de votos nulos y blancos. Claro. Entonces, pero de todas maneras, muy distinta. Había mesas que te lo ofrecían y otras mesas que te obligaban a recibirlo. Es que es obligatorio recibirlo. Donde yo fui a votar,
Me preguntaban. ¿Eso fue en Las Condes, Vitacura? Sí. Ya, ahí claro. Pero te preguntaban. Ahí... Bueno, a mí no me preguntaban. De hecho, yo estaba inhabilitada para votar en la parlamentaria porque soy militante de un partido que tenía otra primaria. Pero al que era independiente al lado le decía, ¿usted quiere votar por...? Perdón, ¿qué parlamentaria me está hablando? De partida. Era como la primera pregunta, sí, ¿no? Porque no Mira, se lo que pasa conocía es que hay primarias de parlamentarios del Frente Amplio. Pero yo sacando los nulos. Una señora dijo, espérame, voy a llamar para ver lo que tengo que hacer. Y no sé quién llamó para preguntarle si tenía que recibir o no recibir el voto. Y bueno, ahí tiene que ver en la mala campaña que nosotros, varias veces se dijo que el gobierno ni siquiera explicó este proceso. Pero adicional a eso, lo que quiero decir es que los votantes que votaron por las parlamentarias, fuera de lo que son los nulos y los blancos, superó a la elección presidencial en esos distritos. Entonces ahí hay del Frente Amplio. Y eso, sacando los nulos y blancos, o sea, es harta la votación y los nulos y los blancos fueron hartos. Entonces yo creo que ahí por eso se genera este temor, esta incertidumbre dentro de la nueva mayoría con ese sistema parlamentario. Que hizo otro ejercicio. Él llegó, había sido vocal, un gallo muy agudo, muy inteligente, y le tocó una mesa donde no había mucha experiencia antes, entonces él no quedó como presidente de la mesa, pero sí como el factotum detrás. Y decidieron hacer montoncitos y la cosa acá, y después empezaron a copiar todo para hacerlo bien expedito. Pero el tipo se preocupó de ver una cosa que es bien interesante, que te la voy a contar, Karina, porque tiene que ver con el Frente Amplio. Se preocupó de ver de los votos que le dieron a los militantes del Frente Amplio versus los votos que le dieron a los independientes y que votaron por el Frente Amplio, por quiénes votaban los militantes y por quiénes votaban los independientes. Muy bueno, muy bueno. Y fíjate que llegó al descubrimiento de que en la mesa de él, y vio como 3 o 4 mesas más que estaban haciendo lo mismo, los militantes del Frente Amplio votaron mayoritariamente por Mayol. Y con los independientes le daban masivamente el voto a Beatriz Sánchez. Es decir, que es interesante de mirar, porque dentro del núcleo duro son un poco más chiquitas de lo que de lo que se creía, de lo que aparece, y eso le daban el voto a Mayol, y la Beatriz lo superaba básicamente con la presencia de los independientes. No, y fíjate que, por ejemplo, nosotros tuvimos primaria en Tarapacá, en Atacama y en Los Lagos como partido de diputados, y en las 3 regiones, los 3 distritos, en el 2, en el 4 y el 26, la votación entre los candidatos que llevábamos doblaba mayoritariamente, en casi todos esos casos, la votación de los candidatos superaba la votación de Beatriz y de Alberto. Nos llamó mucho la atención porque había otra votación que era nulos, blancos, y que no eran los válidamente emitidos. Entonces, creo que ahí se genera una expectativa. Aquí también pasó en la región metropolitana. Los votos de las sumatorias de los votos de los candidatos fue bastante mayor en esos distritos. También nos quedó claro que para las próximas vamos a hacer primarias en todos lados, porque te da, parlamentarias, creo que nos dio una señal a nosotros como Frente Amplio. O sea, te permite hacer pre-campaña. Pre-campaña, quedan los candidatos instalados y además los quedan medidos. Ya queda una medición. Yo quiero volver nuevamente a tu pregunta, una parte de ella, con respecto a las firmas. Yo me dedico a la investigación, hago mucho quali. Y diría que, si la nueva mayoría pretende hacer del tema de las firmas un hito que no sea significativo, o sea, yo creo que si tú no haces un hito que sea estadísticamente muy significativo, voy a decirlo en chileno, la gallá, la gente no le asigna un valor especial a recolectar las firmas. Lo encuentra algo que es natural de una coalición que está gobernando, que ha gobernado varias veces, tener 33.000 firmas, 35.000 firmas, o sea, lo encuentro un trámite. Es como si yo estuviera orgulloso de sacar carnet de identidad. Entonces, ojo, que hay personas en la nueva mayoría que a eso le están dando un valor grande. Yo creo que si tú no apareces con 100.000 firmas, mejor no aparezcas, pero no puedes aparecer con menos firmas que los que obtuvo Mayol. ¿Te das cuenta, no? Sí. O sea, Mayol sacó 105, 110.000 votos, entonces no puede aparecer con 30.000 firmas porque los números que se están manejando en la cabeza de las personas son mucho más grandes que eso. Sí, estaba viendo lo que tú decías que se decía en el diario La Tercera respecto de... ¿De Gonzalo? Sí, no solamente habla Gonzalo Navarrete. Gonzalo Navarrete... Aparecen los 2 millones, sí, puso número. Dice, proyectando lo que fueron las primarias, la derecha va a tener cerca de 2 millones de votantes en la primera vuelta.
Por eso nuestra tarea es llegar a esos mismos 2 millones de votos sumando los votos de Guiller y Goich. Es fuerte. Sumándose, sí, es muy mal. Los mismos que tuvimos en la municipal, lo que nos da un piso de competencia y hace que la elección sea abierta. O sea, olvídate del fenómeno de Michelle Bachelet del año 2013, porque probablemente fue una cosa mucho mayor. Pero lo que tú estás diciendo básicamente acá es que se te pueden ir en primera vuelta 1,5 millones de votos. O sea, lo que estás diciendo es que voy a perder. Perdón que sea tan brutal. Puedo perder en primera vuelta. Ese es el mensaje que me llega a mí y a muchas personas. Bueno, y también aparece Walker, no sé qué Walker es. Matías tiene que ser. Walker, claro, que dice otra cosa, pero que es más o menos, no lo mismo, pero es igual, como diría Silvio Rodríguez. Dice, esperamos que entre Carolina Goich y Guillé puedan captar más de un 40% de votación en la primera vuelta que impida un triunfo de Piñera. Ahí ya, al colocarlo en porcentaje, lo mejora la opción. Me había quedado con el porcentaje. Mejora la opción. Yo diría que es pero los 2 millones de votos es brutal. Es curioso. La cuña brutal, para mí es la cuña brutal de la semana. Hasta en minutos, estamos a martes. O sea, siempre puede haber... cada día puede ser peor. Pero si yo soy militante del PPD, yo pediría... O sea, algo ahí está pasando. O sea, hay un país que están leyendo... Hay algo que están leyendo mal, que no cuadra. Que yo no sé, que lo están leyendo mal. Yo creo que hay... Yo te iba a decir, ¿qué es lo que podrían estar leyendo mal? Yo creo que están haciendo una lectura bastante realista del apoyo que hoy día podrían tener. Entonces, cuando es segunda o tercera vez que lo dice... Sí, es como si, voy a ponértelo en otros términos, es como si Kass llegara al foro diciendo, no, yo voy a ser tercero. Tú no puedes, como dirigente político, decir, mi objetivo es... Se están expresando más. No, o sea, en política la expresión y la comunicación es la base de esto. Sí, no, lo que pasa es que cuando leen a las personas... Claro, como si hubiese otra realidad, como si hubiese otra realidad en el escenario. Sí. Y yo creo que la realidad, la certeza que ellos tienen es que están desarticulados, que no logran conectar, que las municipales ellos también perdieron una gran cantidad de votantes, pero que al mismo tiempo saben que están en una posición muy difícil, pero evidentemente, o sea, yo creo que ninguno va a decir, o sea, ni Alberto Mayol decía voy a perder, por tanto voy a estar por debajo del 40% en las elecciones. Estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que hay internamente dentro de la nueva mayoría hay una claridad de que la coalición, lo más probable es que no logre sobrevivir a noviembre. Yo creo que ahí hay algo que ya se está... Bueno, yo ayer hice la pregunta en este mismo panel que eran otras personas. Estaba el diputado Javier Pelosky, estaba Marcela Hernando del Partido Radical. Básicamente esos eran los de la nueva mayoría. Y yo le dije, le voy a hacer la pregunta estúpida del día. La pregunta estúpida del día es, ¿usted encuentra muy insólito, muy inusitado que no pueda salir una tercera figura que se presente como candidato mucho más amplio que Guillé y Carolina Goich, o está todo ya jugado a esos dos nomás? Pensando yo en el pragmatismo, si esto fuera la UDI... da igual. Da igual. No, te pueden hacer... Ya pasó. No encuentran... O sea, Piñera, ¿cuándo irrumpe Piñera el 2005? Mayo del 2005, Consejo General. Exactamente. Ahí de la noche a la mañana, así, ni una cuestión ni listo, porque son pragmáticos y el objetivo es justamente ganar. Y para mi sorpresa, Jaime me dice, yo lo encuentro muy improbable. Y Marcela Hernando me dice, yo no lo encuentro tan improbable. Que es de la región, la amiga. Del partido le dije, mira. Porque al final existen estos pragmatismos, quizás no en la nueva mayoría. Quizás no la nueva mayoría, que son más dogmáticos, más doctrinarios y que se están jugando otro tipo de cosas. Pero... La nueva mayoría no ha enfrentado nunca una elección posterior a la que tenemos que sacar por outlier del 2013, porque tenían una gran candidata con un porcentaje altísimo. Entonces, cuando tú dices que son más pragmáticos, la nueva mayoría son más como bloque. Yo no sé, primera vez que la vamos a ver enfrentar una elección de verdad, entre comillas, ¿no? Y no el outlier del 2013. Y yo creo que ahí, y eso ya se está viendo, porque ya se está marcando
La diferencia... Pero hasta cierto punto la viste antes porque, claro, el Partido Comunista no se integraba sino hasta la segunda vuelta, pero tú lo viste que cada vez sí, que hubo competencia, el Partido Comunista tenía candidato, en la segunda vuelta votaban todos por la Concertación y ganaba. Lo que llega a la gente es que tú tenías un bloque unido que era la Concertación, que luego se unía la izquierda extraparlamentaria durante mucho rato y después pero en eso yo creo que la Concertación era un actor que todos sabían que era mucho más pragmático y que incluso resolvía cosas de manera así muy tajante. Sin embargo, que yo creo que igual, más allá de que el Partido Comunista al final pasaba apoyando al candidato en segunda vuelta con el 5% que decía que convocaba a votar por la Concertación, pero al mismo tiempo yo creo que al ingreso del Partido Comunista y la tensión que genera con la democracia cristiana hace que el pragmatismo se vaya para otro lado para enfrentar estos procesos, porque para los proyectos de ley también se vio este deterioro, lo que hay una tensión de disputa, quién es el que controla en definitiva el bloque, y se generan estas rupturas y se genera quién contiene la hegemonía dentro de la nueva mayoría, y yo creo que eso es lo que le ha pasado, esa disputa hegemónica dentro del bloque ha pasado la cuenta que no está en la posibilidad de lograr un acuerdo para estar ordenado y todos juntos como hermanos para lograr tener una candidatura presidencial y lista parlamentaria única. Es si la democracia cristiana va a ser pragmática o no. No sé si la nueva mayoría. Aquí la definición es de la democracia cristiana. Si la democracia cristiana decide ser pragmática, es que espérate. Va a bajar a la Carola Goich. Pero espérate, es que ahí hay un punto muy interesante porque dentro de la democracia cristiana están chocando dos tipos de lógica. Lo que tú llamas la pragmática y la emoción, con la épica, ¿no? Con la de la identidad. Con la de la identidad, que dice, mira, es mejor del 57. Claro, es mejor incluso ser chico, pero relevante en términos de estructura, de identidad propia. Que es lo que representa Carolina Goich. Claro. Pero tú tienes una realidad, un poco como lo que decía Axel, tú tienes una realidad territorial con una cantidad enorme de parlamentarios, 400 concejales, la cantidad de gente en el gobierno que se queda sin pega, para que estamos con cosas que eso que importa, y en partidos que son clientelistas, pero está lleno esa situación donde la invocación a la identidad no es tan bien recibida en términos... Sí, yo creo que el tema de la identidad es la pantalla, pero detrás de eso hay un diseño político, y un diseño político que tiene que ver con renunciar a la masividad en virtud de la articulación del partido bisagra entre el centro y la derecha. Yo creo que ese es el diseño político que está detrás. Una mirada a un futuro semipresidencialismo. Exactamente, y ello... y alejarse del Partido Comunista. Exactamente, o sea, yo creo que hay una mirada estratégica, de verdad, la palabra estratégica que se usa para todo. En este sentido hay personas que tienen un diseño que tiene que ir con los próximos 10, 15 años, en un ámbito donde sabemos, porque lo que estamos viviendo ahora es fruto del fin del binominal. Todo esto que está ocurriendo culturalmente es la transición de los binominales al sistema, claro, proporcional, pero corregido. Y lo que hay ahí un diseño y que tiene que ver con el Chile de los próximos 15, 20 años, y que tiene que ver también con un diseño donde la DC articula grupos que ya no van a ser de 40%, sino que van a ser de 25, 30, y cómo se convierte en un partido bisagra, en una democracia donde le permite gobernar durante mucho tiempo. O sea, en Europa las DCs que quedan son partidos chicos, no son partidos grandes. Y ese diseño es importante porque ese diseño está contraponiéndose con la DC también identitaria, pero masiva. Esta cosa de tenemos que participar en todas partes, tenemos que tener 50 alcaldes, es decir, la DC de los 90. La historia de la avalancha demócrata cristiana desde Frey en adelante. O sea, de Elwin, cuando eran mayoría en el Parlamento y tenían 40, 35 diputados. Eso es súper difícil, pasar de ese modelo a este modelo racional, pragmático y de partido bisagra. Ese proceso que está viviendo la democracia cristiana, que lo tiene que vivir así porque es un partido ya constituido de larga trayectoria y tradicional, amplio en su minuto, a efectos del cambio del sistema binominal al proporcional, es lo que ocurre con los nuevos partidos. Y ahí quiero retomar algo que había quedado pendiente el primer bloque. A ver. Que era cómo se incorpora o no se incorpora hoy día en los partidos a los comandos del candidato que sale elegido de su futuro gobierno, ¿no?
Y yo te diría que efectivamente a propósito de esto, ¿no? Los tiempos han cambiado y por lo tanto, y los partidos políticos que nacen post-2011, y ahí miro al Frente Amplio también, son distintos, tienen una lógica distinta de enfrentar la política, lo público. Y en ese sentido, cuando tú entras, por eso el saludo, ¿verdad?, al ganador de las primarias de Chile Vamos, buscando además cumplir con un acuerdo pactado previamente y cumplir con la unidad del sector, es también no es ese abrazo que uno queda como subsumido en el abrazo del oso y hablamos de ese hoyo negro en que no vamos a saber dónde caemos, sino que efectivamente es un partido que quiere responder y serle fiel a los 220.000 personas que votaron por su proyecto político. Y por lo tanto, al tener que ser fiel y tener que poder responder, ¿verdad?, con lealtad a la formación de ese partido, no se puede entregar, así como sin pensarlo mucho, un apoyo incondicional, ¿no? Sino que, y de hecho Felipe Cas lo ha dicho en la entrevista entre ayer y hoy día, lo ha dicho el presidente del partido, el secretario general, hay elementos programáticos que para nosotros son muy, muy relevantes. Que yo creo que además la realidad y la composición de los partidos no es la misma, la composición de los partidos, cómo surgen, cómo se desarrollan, que a mitad del siglo pasado, como por ejemplo la democracia cristiana, que es innegable cómo irrumpe socialmente o sea, un partido que venía siendo muy chiquito, muy nuevo, logra en el 64 la presidencia, o sea, en muy pocos años se instala porque... La quina conservadora salió el año... 37, 38, ahí sí. Parte el camino de la democracia cristiana. Sí, pero se instala como democracia cristiana, sí, porque antes era parte de la falange y cuando se quiebra, pero a lo que voy es que es muy distinta esa irrupción a las irrupciones de ahora, y donde también, que pasa también en los sistemas más proporcionales, que con sistemas parlamentarios más proporcionales, los partidos tienen otra forma de articulación, en donde las coaliciones son también, no son tan rígidas como han venido siendo históricamente en Chile. Entonces, las coaliciones no duran las 20, 30 años en Europa, sobre todo, por ejemplo, en Alemania también se van moviendo un poco. Claro, lo que va a ocurrir ahora... Y eso da que los partidos nuevos van moviéndose a través también por identidad, por los programas. Eso tendría sentido estratégico si es que se tuviera algún grado de compromiso en que tú cambias el sistema presidencial a un sistema semipresidencial, donde ahí efectivamente los partidos bisagra pueden ser extraordinariamente potentes, más aún si que llegas a un sistema parlamentario, pero semipresidencial, donde tengas un jefe de Estado y tengas un primer ministro o jefe de gabinete empoderado, te da a esos partidos mucha potencia, pero no estamos todavía en eso. Seguimos presidencialismo santiaguino. Sí, estamos presidencialismo a semimonarquía, claro. Pero con un cambio matemático que no es menor, que es que las coaliciones y el rendimiento electoral óptimo en este juego ya no es el 35%, sino que es el 21-22%. Es decir, tú te permite el sistema tener 4 coaliciones disputándose el poder, donde hay partidos, y van a aparecer muchos partidos bisagra, entre un bloque de 23 y otro de 10, que hacen para una elección un tipo de alianza, después se sale ese partido bisagra y hace con otro. Este juego de los 183 cargos que van a ir por lista te permite jugar eso. Y eso es como, es como jugar el tipo salmón, no es presidencia, o sea, no es no es parlamentarismo, pero se acerca más a lo que a esa relación, claro. Y le va a ser mucho más complicado al Ejecutivo poder. Y por eso es que Evópoli y los partidos como del tipo Evópoli que están en transición tienen que tener un carácter con respecto a los partidos más grandes que sea mucho más duro, porque en estas... no va a aguantar tanto ninguneo a los partidos nuevos que se ha dado mucho. En estas lógicas donde tú con tus 200, 300, 400 mil votos te vas a otra, haces la mayoría para el Parlamento. Sí, bueno. Por lo tanto, por eso decía yo que, bueno, tú lo sabes, va a ser muy difícil para el Ejecutivo, para el próximo Ejecutivo, legislar, porque no va a tener necesariamente una certeza respecto de todas las materias que vaya a querer legislar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con matrimonio igualitario?
hay elementos programáticos que hacen que los nuevos partidos, más que por esa rigidez histórica de cómo se venían trabajando, cómo se consolidaban las coaliciones que duraban 20, 30 años, ahora lo que hacen son elementos programáticos que se ponen en disputa. En esta lógica, el ministro Sexpress en las próximas es el nuevo primer ministro. El nuevo primer ministro. Yo no tengo ninguna duda. O sea, eso. Le queremos agradecer a Lorena, Axel y Karina por haber estado con nosotros en Gracias a ti. el panel. Que les vaya muy bien. Buen día. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales?